Hola, soy Narciso Michavila. Vengo al programa haciéndote preguntas a hablar precisamente de lo que sé, que es encuestas. Ahora, quien va a preguntar vas a ser tú. Querría que me explicases en qué consiste tu trabajo, pero a mí, que tengo 10 años, para que todos los de mi clase lo entiendan. Gracias. Pues mira, los de tu clase lo van a entender muy bien porque los de tu clase hacen lo mismo que hago yo. Lo que pasa es que yo tengo la suerte que como soy sociólogo, en lugar de preguntar a uno o dos, como hacen los de tu clase, yo y todo mi equipo, porque somos mucha gente en mi empresa GAT3, se lo preguntamos a mucha gente. Por lo tanto, pues lo que hacemos es preguntar a mucha gente y luego decir qué es lo que piensa la gente. Es decir, que tú puedes saber lo que va a ocurrir antes de que pase. Sí, porque es como magia. O sea, tenemos como una bola de cristal nosotros y sabemos lo que va a pasar en el futuro. ¿Te lo crees? ¿Sí? Bueno, pues en realidad lo que hacemos es, si va a haber unas elecciones, la única magia es que nosotros le preguntamos a los que van a votar qué van a votar y entonces tenemos esa información antes. Por eso cuando llegan las noches electorales, cuando dicen, anda, tenía una bola de cristal. No, la única magia es que sabemos muy bien sumar y por eso la asignatura de matemáticas es tan importante y luego lo que hacemos es preguntarle a mucha gente. Ese es el misterio. Cuando pienso en encuestas de este tipo, siempre pienso en política, economía, empleo. ¿Qué otros datos se pueden extraer de estas encuestas? ¿Hay alguno que sea más curioso? Si la pregunta fuera ¿qué temas investigáis? Te diría que absolutamente todo. Por ejemplo, si sabemos que la cesta de la compra está mucho más cara o qué compra la gente, es gracias a que hay una encuesta que se llama el índice de precio del consumo. Eso no te lo cuentan los productos, te lo cuenta gente que le estamos preguntando. ¿Usted cree que los españoles mentimos más a la hora de hacer una encuesta que otros países? A ver, yo puedo garantizar que si el 28 de mayo en las elecciones municipales y autonómicas en España, si volveremos a clavar resultados, es precisamente porque la gente no miente. Y además no miente en ninguno de los barrios ideológicos, porque si hubiera uno que mintiera más que otro, entonces no podríamos acertar. ¿Cuáles son las preocupaciones actuales de los españoles y cómo han cambiado en la última década? Pues mira, es que hace una década teníamos una crisis financiera internacional que pegó de forma muy especial en el empleo en España y la principal preocupación entonces era el empleo, ¿no? Y el empleo precario. Ahora, sin embargo, la diferencia no es tanto por sexo, por género, ¿eh? Es sobre todo por edades. Y, por ejemplo, pues un debate en el que ahora mismo una preocupación en la que apenas hay debate público es el acceso a la vivienda de los jóvenes. Y la principal preocupación del joven hoy día en España es la dificultad para acceder a la vivienda. Que además eso explica luego que España sea uno de los países del mundo con menor tasa de natalidad. Porque, claro, el joven tiene muy difícil poder hacer un proyecto de familia en estos momentos. Una persona próxima a un partido político me comentó una vez que se sabe casi lo que vota un bloque de pisos en una calle. ¿Eso es probable? No lo que va a hacer una persona en concreto, porque al final la libertad de cada uno para decidir o nos lo cuenta él o no lo podemos saber. Pero en términos de probabilidad, totalmente. Recuerdo un cliente ya hace muchos años que decía, o sea, lo vuestro en GAT3 es impresionante. ¿Me puedes decir lo que va a votar mi prima? Digo, mira, lo que va a votar tu prima no, pero lo que van a votar el conjunto de las primas españolas, sí. Es decir, en ese bloque no sabemos lo que va a hacer cada vivienda, pero si el bloque es muy grande y hay pues, más de 100 viviendas, sabemos en términos de probabilidad la probabilidad de que esté viendo un canal de televisión, de que esté consumiendo determinados productos o de que esté poniendo el aire acondicionado o poniendo un horno. Pero eso es simple pues, estadística, que es la ciencia de los grandes números. Hay empresas privadas como el GAT3 que se dedica a la demoscopia.
Sin embargo, como bien sabe, en España contamos con la empresa pública como es el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. Pero no sé si tiene demasiado sesgo político. Sáqueme de dudas. Ha sido muy políticamente correcta, Milagros. España es el único país del mundo que tiene un instituto público preguntando por cuestiones políticas. Eso no existe en ninguna democracia del mundo porque se entiende que precisamente el gobierno no es independiente para preguntar este tipo de cosas. La estadística es una ciencia exacta. Y si tú en las encuestas que se miden, que son las de voto, resulta que te has ido muchísimo, no un poco, muchísimo, 8 puntos, y siempre te has ido a favor de tu propio partido, que es lo que le pasa al señor Tezanos con su Partido Socialista, claramente no puede echarle la culpa al elector porque esté mintiendo, ni le puede echar la culpa a que la estadística no sea una ciencia exacta. ¿Le ha pasado que le ha dado una encuesta a un cliente y no estaba conforme con ello? Pues, a ver, no una, muchísimas veces. Lo que pasa es que precisamente si los institutos como GAT3 tenemos ya nuestro prestigio, es porque precisamente hemos dado siempre la información sea buena o mala para el cliente, le guste o no le guste. Y sabiendo además muchas veces, nos ha pasado muchísimas veces, a empresas o a partidos políticos, que en cuanto hemos empezado a darle malas noticias han decidido no continuar investigando. Tengo una gran curiosidad. Dígame, ¿la mayoría de la sociedad española es de izquierdas o de derecha? En algunos comportamientos la sociedad española es mucho más conservadora que muchas otras sociedades de nuestro entorno, como es, por ejemplo, el valor de la familia, o como que es muy transversal, no es de izquierdas o de derechas, o como puede ser el valor de la propiedad. El 85% de los españoles tienen la vivienda en propiedad. Ese no es un valor de izquierdas, precisamente. Y sin embargo, en la visión del papel protector del Estado y del Gobierno, ahí España es muy de izquierdas. En todo caso, por no dejarte en dudas, si preguntamos al español en una escala 0 a 10 dónde se sitúa, tradicionalmente nos situamos en esa escala en el centro izquierda. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los nacionalistas, aunque tengan un comportamiento muy de derechas, para ellos ser de derechas es ser franquista. Y entonces en esa escala se sitúan en la izquierda. Aunque luego analizas sus comportamientos y dices, este es un comportamiento homologable a un conservador en cualquier otro país. ¿Por qué han tenido éxito partidos como Podemos o Vox? Y además es algo que no solo ha sucedido en España, sino en todo el mundo, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando surgió Podemos en las europeas del 14, que los periodistas me preguntaban, ¿pero y esto ha pasado en algún país del mundo? Digo, perdona, ¿estos cambios en qué país del mundo no han pasado, ¿no? Y desde entonces vino la sorpresa Podemos, luego de Ciudadanos, el hundimiento de UPyD, la aparición de Vox. Vamos a ir de sorpresa en sorpresa permanentemente. Porque la sociedad cada vez es más fragmentada, más líquida y la digitalización hace que tengas más oportunidades. La ventaja nuestra, los institutos de investigación, es que anticipamos todos esos movimientos. ¿En qué cree y en qué no cree Narciso Michavila? ¿Sus creencias y su forma de ver la vida le influyen en su trabajo que es tan delicado? Personalmente, pues creo en un Dios personal que nos ha creado. Eso me hace ver en la sociedad, verla de forma muy diferente a la que tendría si pensara que cada uno de nosotros somos fruto simplemente, pues eso, del azar y de las circunstancias. Eso para mí creo que no es ninguna atadura, sino todo lo contrario, porque esa creencia en un Dios personal que nos ha creado por amor es la que me hace creer en la libertad del ser humano. ¿Por qué GAT3, sin embargo, es capaz de acertar en procesos electorales en todos los países y no dejarse condicionar? Porque la gente que trabaja en GAT3 compartimos todos un convencimiento, y es que GAT3 tiene que ser un espacio libre de sectarismos, porque si no, entonces no puede entender la sociedad y no puede servir a la sociedad presentando sus investigaciones. A día de hoy, ¿quién gana las elecciones en España? Le voy a pedir que se moje un poco las generales
¿Y las municipales? Sin salirme del cumplimiento de la ley electoral, porque GAT3, uno de sus compromisos es cumplir la ley electoral en todos los países donde trabaja y por lo tanto no estoy desvelando nada que no se haya publicado, pero yo vengo anticipando desde hace tiempo que el partido más votado a nivel de municipales va a ser el Partido Popular, pero por un estrecho margen, porque en elecciones municipales hay muchos partidos localistas, los regionalistas tienen más apoyo y tal, y por lo tanto pues la ventaja que pueda tener un partido mayoritario sobre el otro siempre es menor. Luego, va a haber menos vuelcos de gobiernos de los que hubo en las crisis anteriores, porque en general los alcaldes de un color y de otro salen reforzados, y la gran duda es qué va a pasar con las comunidades autónomas. Eso es lo que va a marcar la noche del 28 de mayo. ¿Y las generales? En el año 19 ha llegado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por primera vez en la historia mediante una moción de censura, cosa que no se va a volver a dar nunca más, porque una moción de censura se produce sin haber tenido un apoyo mayoritario y social. Y entonces no le queda más remedio que, en contra del criterio de sus compañeros de partido, tener que pactar con quien él prometió en 2 elecciones que no iba a pactar. Desde aquellas elecciones, cada vez que se han abierto las urnas, se ha ido confirmando lo que íbamos teniendo. Y se ha ido confirmando que los 2 partidos de coalición en el gobierno central han ido perdiendo apoyo de forma mayoritaria. Y luego hay otro elemento nuevo, y es que Pedro Sánchez gozaba de una ventaja electoral que él la jugó muy bien, y es una división del voto de los 10-11 millones a su derecha, que por primera vez en la historia de la democracia se dividieron en 3 opciones. El PSOE tuvo la mayoría absoluta en el Senado. Cuando se repitieron las elecciones, ahí hubo ya un aprendizaje del voto de centro-derecha y de derechas de concentrar el voto, que no ha dejado de crecer, y lo hemos visto si en Andalucía o en Madrid o en Galicia. Conclusión, y en titular breve: la desaparición de Ciudadanos y su vuelta al Partido Popular y las promesas incumplidas del Pedro Sánchez de 2019 es lo que hace que el Pedro Sánchez del 2023 vaya a perder las elecciones por goleada. Siempre nos gusta irnos con ilusión. Desde su conocimiento sociológico, díganos que como sociedad no estamos tan mal, díganos algo que nos haga irnos con esperanza, con una sonrisa. El día 28 de mayo volveremos a comprobar que esa crispación que dicen que hay en la sociedad española y que está polarizada, y que volveremos a comprobar que hay 50.000 mesas electorales con vecinos nuestros que están ejerciendo de vocales y de presidentes de mesa, con muchísimos ciudadanos que no cobran un duro por estar de interventores y de apoderados en las mesas electorales, y que se están tratando todos ellos con un respeto y van a contabilizar nuestros votos con un respeto, como pasa en todas las sociedades. Eso de que el ser humano es malo y va por la vida mintiendo no es verdad, porque si así fuera no existiría la sociedad. Si somos seres sociales es precisamente porque en el fondo todos queremos lo mejor para nuestros hijos, y si lo queremos para nuestros hijos, lo queremos también para los demás.